Vamos a empezar con la primera charla, que es acerca del diagnóstico situacional y la epidemiología del cáncer en niños y adolescentes. En primer lugar, mencionar generalidades acerca del cáncer. Básicamente, que como conocemos, el cáncer pues, es un crecimiento incontrolado, ¿no? de células, que pueden estar en cualquier órgano, cualquier tejido, y que se origina de un grupo específico, ¿no? Que al final escapan los mecanismos normales de control, reproducción, diferenciación, ¿no? Y estas células justamente van a ir creciendo de formas y tamaños anormales, van a superar los límites que normalmente tienen en el cuerpo, van a destruir las células vecinas y van a muchas veces extenderse a otros órganos, lo que llamamos metástasis, ¿no? Entonces, dos características muy importantes del cáncer es la invasión y las metástasis, ¿verdad? Asimismo, cuando ya nos vamos más centrados a lo que es el cáncer infantil es muy diferente al cáncer de los adultos, lo han escuchado en repetidas ocasiones seguramente en las últimas semanas, porque son diferentes tipos de cáncer. En el cáncer de niños no hay el cáncer de pulmón, próstata, mama, cuello uterino, etc. Son tipos diferentes de tumores que se desarrollan en estos pacientes. Generalmente se habla de cáncer infantil, algunos dicen para niños, pero en la terminología pues se incluye también a los niños y adolescentes, ¿verdad? Hasta los 18 años, o antes de los 19 años. Y los tumores más frecuentes pues son la leucemia, los tumores cerebrales, el linfoma, los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. El cáncer es una de las primeras causas de mortalidad en los niños. Se sabe que actualmente se están diagnosticando casi 300.000 niños entre 0 a 18 años. Y ya la cifra está subiendo hacia casi 400 o 420.000 niños por año, ¿no? En la región de las Américas y el Caribe, por lo menos 32.000 pacientes menor de 0 a 14 años van a ser afectados por cáncer. Y lamentablemente de ellos, 10.000 van a fallecer por esta enfermedad. Ahora, hay cosas que son importantes y que podemos repasar porque ese tema de epidemiología es muy importante, ¿no? Es importante tener en cuenta los conceptos de incidencia, los conceptos de mortalidad, porque eso es algo que se menciona mucho en el tema de cáncer, ¿verdad? Incidencia, mortalidad. Ahora, la incidencia es el número de casos nuevos que hay para poder, número de casos nuevos dentro de la población susceptible, ¿no? Recordad siempre, incidencia, casos nuevos. Cuando hablamos primero de manera general en América Latina, y acá vemos un mapa de todo el mundo, vemos así a ciencia cierta que América pues está severamente afectado, ¿no? Muchas veces tiene mucho más casos que otros en relación a África o incluso a Asia, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, que Perú, si uno reconoce en el mapa Perú, Brasil, Ecuador, tienen una tasa de incidencia, es decir, de casos nuevos, muy alta, más alta que los demás países de la región. Esto puede deberse a diferentes causas, como los vamos a repasar en algún momento, pero es importantísimo que podamos no solamente ir a hacer un paseo por el tema del cáncer infantil, primero en la epidemiología, sentando bien las bases de las cosas que vamos a ver en el curso, porque muchos de mis colegas van a hablarles la incidencia de la leucemia, la mortalidad de esa, ¿no? Para que todos podamos tener bien la base de lo que significa eso, ¿no? Y también, importante, uno de los temas van a ser los factores de riesgo, ¿no? ¿Por qué es que en Perú puede haber más cáncer que en otros países, quizás, ¿no? Eso es algo importante también de mencionar. Entonces, cuando hablamos de números de casos de cáncer, entonces en América Latina, que es esta parte roja que vemos aquí, pues ciertamente nosotros concentramos el 12% aproximadamente del cáncer total. En el mapa se veía que la incidencia, ¿no?, era
relativamente mayor en América, pero cuando vamos a casos totales, obviamente Asia tiene muchísima población, por lo tanto el número de casos sí nos ganan, ¿no? Asia, África. América Latina viene a ser el tercero en casos totales, ¿no? Eso también es importante de resaltar. Y la leucemia viene a ser el tipo de tumor más común en estos pacientes. En cualquier grupo etario de niños y adolescentes, la leucemia viene a ser el más común, el más frecuente dentro del cáncer infantil. Acá vemos, por ejemplo, dentro de lo que vendría a ser la parte amarilla, ¿no? Vemos la leucemia con casi un 30% de los casos totales de cáncer, seguido de los tumores del sistema nervioso central en rosado, un poquito más abajito. Tumor testicular, que también es muy frecuente, sobre todo en los adolescentes. Linfomas, muy importante también. Linfomas de Hodgkin, ¿verdad? Tumor de Wilms. Entonces, todos estos son los tumores que vamos a ir repasando a lo largo del curso. Y por otro lado, ya cuando dejamos la incidencia y nos vamos a la mortalidad, es decir, las muertes, los fallecimientos, también vemos que hay diferencias entre países, ¿no? Hay países que tienen más mortalidad que otros. También es cierto que hay países que registran mejor que otros, ¿verdad? Entonces eso es un factor importante. La calidad de los registros de cáncer es fundamental. Pero cuando nos vamos a América Latina, y principalmente Perú, vemos que la mortalidad, evidentemente, mientras más oscurito sea el color, es mayor cantidad de casos fallecidos, ¿no? Entonces vemos que la tasa de mortalidad por cáncer es mayor generalmente a la de otros países, casi 4.8 por 100.000 habitantes. Esos son datos de Globocan. Globocan es la base de datos oficial de la OMS, ¿no? Que para nosotros es, digamos, lo más cercano a la realidad. Igualmente, si hablamos de fallecimientos por tipo de cáncer, la leucemia viene a ser el grupo en donde se concentran la mayor cantidad de muertes. Es así que la leucemia, los tumores cerebrales y los linfomas juntos representan más del 60% de las muertes por cáncer infantil. Eso es fundamental. Y estamos hablando solo de América Latina aquí, pero evidentemente en la mayoría de regiones del mundo también sucede lo mismo, a pesar de que son tumores que muchas veces pueden ser curables, ¿no? Sobre todo la leucemia y los linfomas. Ahora, yendo a esta gráfica, me gustaría que la vean muy de cerca. Es una gráfica que a mí particularmente me gusta y por otro lado no me gusta, ¿no? Me gusta porque es muy fácil de ver. Las barras celestes indican lo que es la incidencia, tasas de incidencia, y las barras rojas, las tasas de mortalidad. Vemos que hay diferentes países, ¿verdad? Honduras, Ecuador, Brasil, México, Puerto Rico, Perú. Encontramos a Perú en la 6ª posición de esta lista, sin embargo, vemos que Perú es uno de los que tiene la mayor tasa de mortalidad, que es la barra roja, mucho mayor que la que vemos en Ecuador, en Brasil, en México, etc. Muchísimo mayor que la que vemos en Puerto Rico, y el doble de la que vemos en Chile, ¿no? Entonces esa es una de las razones por las cuales no me gusta la gráfica. Pero por otro lado, nos da información bien sencilla de ver y de analizar y de comparar entre países, ¿no? Cómo es que la incidencia muchas veces puede ser un poquito mayor, un poquito menor en algunos países, pero la mortalidad sí va a depender mucho del lugar en donde el niño nazca. Es así que uno sabe, y al final es cierta esa aseveración de que el factor más importante para que un niño fallezca, es decir, el factor de riesgo para mortalidad en cáncer infantil, no es el sexo, no es la edad, no es el tipo de cáncer, sino es el país en donde vive, el lugar donde nació. Lamentablemente, ese es el factor más importante. Y eso revela que hay muchísimas inequidades. Esta gráfica ya no es tan fácil de ver y nos va a tomar un poquito más de tiempo de analizarlas, pero es muy interesante. Esta gráfica nos la robamos de Carlos Rodríguez Galindo del St. Jude, y habla acerca de básicamente lo importante que es analizar la mortalidad
y la incidencia por cáncer. No sé si logran ver, por ejemplo, aquí en azul, vamos a ver la incidencia de cáncer infantil. Estos son regiones del mundo, y acá vamos a ver las regiones más pobres, poco a poco las regiones más ricas, ¿no? Las regiones más ricas aquí a la derecha, las regiones más pobres aquí a la izquierda. Mientras más rica o menos pobre va siendo la región, va avanzando esta lista. Y a medida que el país se va haciendo más rico, la incidencia de cáncer infantil, repasando, casos nuevos de cáncer infantil, van siendo mayores. Por eso es que la incidencia en Estados Unidos, en Europa, es mayor que la incidencia que encontramos en África subsahariana, ¿no? Pero no necesariamente es porque haya menos cáncer ahí, sino que hay dos motivos muy importantes. Primero, que no se están registrando los datos, muy importante. Y lo otro, también interesante, es que los niños mueren por otras causas, por diarreas, por malaria, por tuberculosis, a una temprana edad, y como que no dejan desarrollar el cáncer, ¿no? Quizás era un niño que iba a desarrollar un osteosarcoma a los 12 años, pero como vive en África subsahariana, se murió de malaria a los 3. ¿Me dejo entender? Entonces, ese tipo de factores hacen que en países pobres la incidencia de cáncer infantil sea más baja. Nuevamente, no es porque el cáncer tenga menos cáncer, ¿no? Veamos la parte roja. La parte roja es la mortalidad infantil. Entonces, mientras más rico sea el país, la mortalidad por cáncer, la mortalidad infantil en menos de niños de 5 años, o sea, lo que hemos hablado hace un ratito, la malaria, ¿no? La tuberculosis, las diarreas, las neumonías, van a ser cada vez menos importantes, y la mortalidad en los niños va a ser prácticamente nula, ¿no? Si es muy alta en países pobres, va a ser muy baja en países ricos. Y entonces estas dos rectas son bien fáciles de entender, pero la verde, fíjense bien, es una curva, y es la mortalidad por cáncer infantil, es decir, qué tanto mueren los niños por cáncer infantil. Entonces, en países muy pobres, la mortalidad por cáncer infantil es baja también. En África subsahariana, en África Central, sobre todo, la mortalidad, paradójicamente, por cáncer infantil es bajita, y va siendo mayor. Bueno, y también es baja en países ricos, en países de alto ingreso. Norteamérica, en Europa, incluso Chile también está por acá. Ellos son los que nos llevan un poquito más hacia la derecha, pero países de mayor ingreso tienen una mortalidad baja. Y los que están en el medio, que son países en donde ya la mortalidad por malaria, por diarrea, por neumonía, los niños empiezan a superar, por ejemplo, Perú, por ejemplo, países relacionados a Perú también, Colombia, Ecuador, etcétera, son países que ya estamos superando la mortalidad por causas comunicables, por causas infecciosas. Entonces vemos que los niños están empezando a desarrollar cáncer. En ellos justamente es que se empieza a desarrollar mayor mortalidad, ¿no? Entonces es muy interesante esta gráfica. Yo la verdad no la entendí la primera vez que la vi, pero es muy interesante de poder analizar lo que pasa epidemiológicamente en el mundo, ¿no? Entonces, en los países de ingreso medio se observan las tasas más altas de mortalidad por cáncer infantil, haciendo una curva, debido a que logran diagnosticar más, pero no necesariamente curar a más niños, ¿no? Y un concepto epidemiológico también importante para analizar el diagnóstico situacional es la carga de enfermedad. La carga de enfermedad es probablemente el indicador más poderoso para lo que es el cáncer infantil. Cuando muchas veces hemos hablado de políticas públicas en entrevistas, en reuniones grandes con mucha gente importante que toma decisiones, nos dicen, pero bueno, el cáncer infantil es solamente el 3% del cáncer total, ¿no? Y eso es algo que siempre hemos tenido en nuestra frente, los oncólogos, los hematólogos, pediatras, siempre somos el 3%. Sin embargo, cuando uno habla de carga de enfermedad, habla del impacto que tiene esa muerte de ese niño en la sociedad. No solamente es el 3% que se afecta, sino también importa qué tanto se le resta de años de vida saludable, de años productivos a la sociedad cuando muere un niño. Y ahí ponemos dos ejemplos importantes, ¿no? Uno, un paciente de
avanzada edad, de 80 años, que sufre un cáncer de próstata y que lamentablemente fallece, pero que el tiempo esperado de vida pues era unos 5 o a lo más 10 años más, versus un niño que tiene 6 meses, 8 meses, y que tiene una leucemia y que fallece y se pierde 70 años, 80 años de vida, ¿no? Ese acúmulo de años se mide por la carga de enfermedad. La carga de enfermedad, entonces, es para el cáncer infantil, estos son datos del año 2017, la quinta causa de carga de enfermedad o de años de vida perdidos, o DALIs también, a nivel mundial, por encima del cáncer de cuello uterino y cáncer de próstata. Por lo tanto, podríamos concluir que en base a este indicador, el cáncer infantil puede ser más importante para salud pública incluso que el cáncer de cuello uterino y el cáncer de próstata. Es interesante este indicador porque esto realmente nos ayuda a sustentar ante las autoridades, ante la salud pública, que ¿por qué es importante luchar para mejorar la atención del niño con cáncer? Porque además de ser un niño, que es un tema muy sensible, pues también es algo que le está restando años de vida a la sociedad. Y otro concepto importante, que también lo van a escuchar mucho en las sesiones que viene, y ese es un poco el objetivo de esta charla, es explicar qué cosas son las tasas de sobrevida, ¿no? En oncología pediátrica nosotros hablamos mucho de sobrevidas. Sobrevidas muchas veces se entiende, o tasa de sobrevida a los 5 años, muchas veces se entiende como tasas de curación, porque nosotros usualmente tenemos pacientes que cuando ya superan los 5 años, pues esos pacientes ya, el riesgo de recaída es bastante bajo, por debajo del 1 o 2%. Entonces, generalmente la tasa de sobrevida puede ser equivalente a eso, a la tasa de curación, pero al final los 5 años es un marcador importante porque nos muestra qué tanto puede vivir, qué porcentaje en una patología específica de curación puede tener, ¿no? Por ejemplo, en los años 70 en Estados Unidos, solo el 50% de los pacientes sobrevivieron más de 5 años. Y en los últimos, pues, ¿cuántos años? 45 años más o menos, se ha elevado esa tasa de sobrevida o de curación a más de un 80%. Eso estamos hablando de Estados Unidos. Sin embargo, en la región de las Américas, ¿no? Particularmente en países de menos desarrollo, ahí nos incluimos nosotros como Perú, pues existen diferentes problemas de acceso al diagnóstico, al tratamiento, infraestructura, que hacen que eso no necesariamente sea igual. Este mapa nos muestra de manera muy rápida qué tanto viven los niños con cáncer. Y nuevamente, mientras más colorido es el mapa, significa que hay más inequidades, ¿no? Más desigualdades en el mundo. Fíjense África con una sobrevida a los 5 años por debajo del 20%. Mientras más rojo, peor la sobrevida, ¿verdad? Entonces, África subsahariana, pobre sobrevida, igual el sur, el norte de África un poquito mejor, la India, Asia un poquito mejor, y Latinoamérica, evidentemente, con gran heterogeneidad, ¿no? Vemos que hay diferencias entre Perú, por ejemplo, Brasil está un poquito mejor, Argentina bastante mejor, y Bolivia un poco peor, pero la diferencia que hay realmente son algunas cifras. Sin embargo, es importante resaltar que nuevamente esto nos refleja que el factor más importante para la mortalidad de un niño con cáncer es el país en donde nace. Ahora nosotros somos los llamados a poder cambiar eso, ¿no? Y en las próximas sesiones vamos a poder recibir información valiosa, valiosísima, para poder detectar a tiempo un niño con cáncer, porque sabemos que la enfermedad avanzada es un factor importante para que ese niño pueda curarse a tiempo. Entonces, el cáncer infantil es un problema de salud pública. El cáncer infantil tiene un comportamiento distinto al de los adultos, y aquí algunas diferencias importantes también. Por ejemplo, en los niños generalmente se habla más de tejidos y en los adultos más de órganos. Tejidos en el sentido de que, por ejemplo, un neuroblastoma
uno de los tumores que existen en los niños, pues puede asentarse en las glándulas suprarrenales, pero también en el mediastino, también en la región sacra, entre otras. Tumores que no necesariamente se centran en un órgano, como en el caso de los adultos, que generalmente se habla de cáncer de próstata, cáncer de mama, ¿verdad? Los estadios al diagnóstico en los niños lamentablemente es mucho más avanzado al diagnóstico. A pesar de eso, la tasa de curación es mucho mejor. En los adultos generalmente se diagnostica en un estadio local o regional. La detección temprana generalmente es accidental. Muchas veces son hallazgos. Los niños no manifiestan síntomas muy claros. En los adultos existe lo que llamamos la prevención y la educación y el tamizaje, cosa que en los niños no existe. En los niños no hay prevención. El tamizaje es muy difícil y en los adultos es adecuado. Y la respuesta a la quimioterapia es muy buena en los niños, en los adultos es menor. Y algo interesante saber para complementar lo que acabamos de revisar son que durante muchos años, y aunque eso sea difícil de entender, el cáncer infantil nunca ha sido prioridad para la salud pública en países de bajo y medio ingreso. Si bien es cierto, países como Canadá, Australia, Estados Unidos tienen políticas de salud muy fuertes para cáncer infantil, en países como el nuestro es difícil poder encontrar políticas de salud que sean buenas para el cáncer infantil, porque siempre se priorizan enfermedades transmisibles, las vacunas, la profilaxis, problemas de agua, saneamiento. Luego vienen las enfermedades no transmisibles como la hipertensión, diabetes, obesidad, ¿no? El cáncer de adultos, luego muchas otras, y al final el cáncer infantil. Generalmente no es considerado una prioridad en salud pública. Sin embargo, tenemos armas poderosas para poder convertirlo en ello. Una de esas las hemos venido experimentando en las últimas semanas con esta lucha, por ejemplo, para poder visibilizar el cáncer infantil, y es la carga de enfermedad, ¿no? La carga de enfermedad, como les mostré, es muy poderosa porque revela el impacto que tiene en la sociedad. Ahora, hay factores que se asocian a la sobrevida por cáncer infantil, definitivamente. En los países de alto ingreso, la mayoría de los niños, más del 80% con cáncer se curan. Pero hemos hablado que en los países de menos ingreso, muy pocos pueden curarse, alrededor de un 20%. Por lo general, el cáncer infantil no se puede prevenir, no se puede detectar, digamos, previamente. Es el diagnóstico precoz en base a la parte clínica. Mejorar los resultados de los niños con cáncer exige un diagnóstico precoz y preciso seguido de un tratamiento eficaz. Y hay algunos, evidentemente, comentarios importantes que hablan de que el cáncer infantil, a diferencia de los cánceres de adultos, no ha habido grandes avances en los medicamentos y esas cosas, porque realmente el tratamiento se hace con quimioterapia estándar y cirugía y radioterapia. Solo para mencionar algunos factores importantes para la sobrevida: el diagnóstico tardío o el no diagnóstico, el abandono de tratamiento, la malnutrición, el deficiente soporte oncológico, el deficiente entrenamiento y apoyo a los servicios, el deficiente cuidado paliativo. En el primero, el diagnóstico tardío es el motivo principal por lo cual estamos haciendo este curso, porque existe evidencia ya de que una demora o una ausencia en el diagnóstico va a impactar en la sobrevida de los niños. Y hay factores importantes y el principal viene a ser la deficiente capacitación del personal de salud. Probablemente si hacemos una encuesta de todos ustedes sobre cuántas personas han recibido capacitación en cáncer infantil, son muy pocas, porque realmente para la currícula de las universidades no es prioridad. Y cerca del 20 al 30% de los niños en estos países nunca llegarán a diagnosticarse. Es así que entonces, cuando vemos el diagnóstico, vemos esta parte verde son los diagnosticados y la rosada los no diagnosticados. Para muchos de las regiones, de los continentes, hay gran proporción de niños que nunca llegan a diagnosticarse. Y algo importante para eso también es el registro, la calidad de los registros de cáncer. En nuestro país existe el registro subnacional de cáncer, existen dos registros buenos, el registro de Lima Metropolitana y el de Arequipa, pero solamente llegan a cubrir entre un 30 a 35% de los casos a nivel nacional. Por lo tanto,
las sobrevidas muchas veces pueden ser sesgadas. El abandono de tratamiento es fundamental que lo podamos entender como la discontinuación del tratamiento por al menos 4 semanas. Y un grave problema porque es la principal causa para recaída y falla del tratamiento. Y por supuesto, aquí se incluyen factores como los factores socioeconómicos, culturales, el miedo a la toxicidad, entre otros. Si vemos un mapa también, vemos que el abandono de tratamiento también va a ser diferente de país a país. Hay países en donde los niños se abandonan más. Fíjense acá, la zona andina sobre todo. Fíjense Bolivia, mucho abandono. Perú no estamos tan bien tampoco, tenemos un índice de abandono importante. La malnutrición, si bien es cierto, en nuestro medio no es tan relevante, en países de bajo y medio ingreso pueden ser hasta casi un 50 o 70%. Pero ya se sabe que los niños malnutridos tienen más posibilidad de que hagan toxicidad o que, como decimos coloquialmente, pues les choque la quimioterapia, ¿no? Las tasas de sobrevida son menores. El deficiente soporte oncológico, muy importante, es decir, que haya niños que fallecen por infecciones, puede ser tan alto como un 25%. Y también problemas con los hemoderivados. El deficiente entrenamiento y apoyo en los servicios, ya que no hay una gran especialización de enfermería, de ramas afines. Seguramente muchos de los participantes ahora son también personal de enfermería y sabemos las dificultades que hay para poder especializarse en esta rama, porque no hay una prioridad tampoco para poder especializarse, ¿no? Son pocos los cursos que puedan estar disponibles. Y eso hace que también la evaluación de los indicadores de calidad en los centros hospitalarios sea deficiente, sea un problema. Y por lo tanto que haya una alta carga de trabajo. Y finalmente los cuidados paliativos, que parece que no influyeran en la mortalidad, pero sí influye también en la sobrevida porque los niños tienen derecho a tratarse y a no tener dolor, a que puedan acceder a los cuidados paliativos, a que las familias puedan entrar a un apoyo social en caso de duelo, que accedan a opioides tipo morfina, entre otros. Entonces, como conclusión, para finalizar esta primera charla, las tasas de incidencia, de mortalidad, de carga de enfermedad y tasas de sobrevida nos permiten realizar un diagnóstico situacional de cáncer infantil en América Latina y el Caribe. Existen amplias disparidades entre los países, eso lo hemos visto claramente, hay una gran inequidad, por algo no, Latinoamérica es el continente más inequitativo del mundo, y definitivamente la leucemia es la neoplasia más importante, seguido de los tumores cerebrales, testiculares y linfomas. Ahora, existen una gran cantidad de muertes evitables debido a problemas que son propios de nuestros países, diagnósticos tardíos, problema de abandono, toxicidad, pero algo importante que va a impactar en el pronóstico es definitivamente la enfermedad avanzada. Y eso es lo que queremos lograr disminuir con este curso. Se necesitan mejores sistemas de datos para registrar también